Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. Con este video vamos a comenzar una serie de programas sobre el tema de la crisis actual de la Iglesia. La Iglesia atraviesa hoy por una grande crisis. No lo digo yo, lo han dicho los mismos papas desde hace no 1 o 2 años, sino incluso desde hace casi 100 años que los papas están llamando la señal de alerta, diciendo que algo no va bien en la iglesia, algo está pasando, estamos viviendo en un tiempo de crisis. Más adelante, en programas próximos, les estaré leyendo los textos de los sumos pontífices que han expresado preocupación por lo que sucede dentro de la iglesia en nuestro tiempo. Así es que el día de hoy vamos a comenzar meditando sobre algunos pasajes de la Escritura que profetizan que en la iglesia habrá crisis, que la iglesia antes del retorno de Cristo tendrá que enfrentar tribulaciones, y algunas de esas crisis no tienen su origen fuera de la iglesia, sino dentro de la misma iglesia, como es la crisis que estamos viviendo ahora. Así es que sobre esto vamos a hablar en este video, los invito a que se queden. Pero antes quiero invitarlos a que me ayuden a continuar con este apostolado, suscribiéndose a este canal, dándole un like al video y compartiéndolo con sus familiares y amigos para que este mensaje pueda llegar a más personas. Pues pasamos inmediatamente al tema de hoy, que les decía, vamos a estar leyendo textos de la Escritura que hablan sobre las crisis o las tribulaciones que la iglesia tendrá que enfrentar. Tengo aquí un documento que les estoy presentando en la pantalla que se llama Profecías Bíblicas sobre las tribulaciones de la Iglesia. Así es que vamos a concentrarnos en estos primeros videos en lo que la palabra de Dios nos anuncia. Son palabras que se han cumplido en la historia de la Iglesia y se seguirán cumpliendo hasta el final. Y la primera idea que quiero compartir con ustedes es esta idea de la oposición al reino de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Hay un solo Dios verdadero y ese Dios verdadero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la revelación nos enseña que ese Dios único y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ese Dios uno y trino, ha creado todas las cosas que existen, las del cielo y las de la tierra. No hay dos principios, como decían los maniqueos, que había un principio bueno que creaba todas las cosas buenas y había un principio malo que creaba todas las cosas que son malas. Dios ha creado todo. Hay la presencia del mal en el universo, tanto en el visible como en el invisible, pero Dios no ha creado el mal directamente. El mal ha surgido por otra razón, por el mal uso de la libertad de sus criaturas, pero no porque el Creador haya dispuesto que hubiera mal en su creación. Dice el libro del Génesis cuando nos narra la creación, y lo dice varias veces, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Dios es un Dios bueno que solo ha creado el bien. El mal existe no por razón de Dios, no porque Dios así lo haya querido directamente, ciertamente lo ha permitido, pero el mal existe por el mal uso de la libertad de las criaturas a las que Dios les ha concedido inteligencia y voluntad, que son los ángeles, los demonios y los seres humanos aquí en la tierra. Dios creó todo el universo y en ese universo Dios ha querido reinar. Él hizo todas las cosas para expresar su poder, su gloria y para manifestar a las criaturas racionales el amor infinito que nos tiene. Por eso nos hizo capaces de conocerlo y de amarlo, y de conocer que nos ama, de saber que nos ama y de experimentar su amor. Entonces, en el proyecto original de Dios al crear, Él es el rey de la creación. Él es el Señor del universo. Sin embargo, se nos revela también en la Escritura, en la doctrina católica, Dios hizo todas las cosas bien hechas, pero hubo una rebelión contra Dios, una rebelión que no comenzó aquí en la tierra, sino que comenzó en el que llamamos universo invisible, es decir, en el universo de los ángeles, donde están también los demonios, no que estén todos en el mismo lugar. Me refiero a que
al universo invisible pertenecen todos los seres inmateriales, los que no tienen cuerpo. Son los ángeles y los demonios. A veces, por alguna razón, Dios permite que se hagan visibles a los hombres, los ángeles o los demonios, pero de suyo ellos no tienen cuerpo. Son seres espirituales, inmateriales. En ese reino espiritual de criaturas espirituales comenzó una rebelión contra Dios. Dios creó a todos los ángeles buenos. Dios no creó los demonios desde el principio siendo demonios, siendo malos y horribles. Dios hizo a todas sus criaturas bellas y hermosas en el principio. Pero hubo unos ángeles que se rebelaron contra él y por eso, al separarse de Dios, al renunciar a tener a Dios como suprema autoridad y a obedecerlo, ellos perdieron para siempre esa semejanza y esa belleza original que Dios les había dado. Se corrompieron y por eso fueron arrojados, expulsados de la presencia del Señor. La Escritura contiene algunos textos que nos hablan de esta caída de un grupo de ángeles que se rebeló contra Dios, esa rebelión contra el reino de Dios que comenzó, como les digo, en el universo para nosotros invisible. Dice el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Atención, estas palabras se le aplican al demonio. Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Sheol, a lo más remoto del abismo. Obviamente, el autor humano de este texto no se estaba refiriendo a Satanás, es lo más probable, estaba refiriendo a algún rey histórico de aquí de la tierra, pero sabemos que la escritura tiene un sentido literal, que se refiere a la intención del autor humano que escribe el texto, pero también tiene un sentido espiritual o alegórico, y en ese sentido espiritual o alegórico se expresa no lo que el humano que escribió con su mano el texto quiso decir, sino lo que el Espíritu Santo que inspiró a ese autor humano quiso decir. Ese mensaje que no vale nada más para un momento histórico, sino vale para todos los hombres de todos los tiempos que lean la Sagrada Escritura. Así han interpretado desde los santos padres, desde los primeros padres de la iglesia, han interpretado las escrituras en este sentido espiritual, en el sentido alegórico. Por eso, aunque obviamente la escritura habla en un sentido literal sobre un rey terreno, histórico, que existió en algún contexto muy específico y en algún lugar muy específico, la tradición de la iglesia ha visto en este texto, la tradición espiritual, los padres, los santos han visto en este texto una descripción de la caída de Satanás, de Lucifer, un ángel creado hermoso, bello, muy cercano a Dios, que reflejaba en una manera extraordinaria la belleza de Dios, siendo su criatura, pero que se rebeló contra él. Por eso dice así: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Porque Satanás era luz, era un ángel de luz, pero se convirtió en un ser oscuro al renunciar a obedecer a su creador. Entonces, en este texto se expresa en un sentido espiritual la caída del demonio. Pero no solamente un ángel se rebeló contra Dios, sino que hubo muchos ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios en el cielo. El segundo texto que les presento aquí es de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio,
Bueno, el texto continúa. Lo que me interesaba poner aquí era que la Escritura habla de ángeles que pecaron, a los cuales Dios no perdonó, sino que los arrojó en el infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para el juicio. Esos son los llamados ángeles caídos. Fueron creados buenos por Dios, pero se corrompieron usando mal su libertad, y en lugar de usar su libertad para amar a Dios y servirlo, para estar siempre en su presencia, decidieron desobedecerlo, renunciar a servir a Dios y eligieron, por tanto, lo opuesto a Dios, se eligieron a sí mismos. Por eso tuvieron que ser expulsados del cielo y arrojados en el infierno a la condenación eterna. Tenemos otro texto aquí que es también de la Escritura, permítanme ver, es de Lucas 19, 12 al 15. Perdón, es de Apocalipsis 12, 7 al 9. Dice lo siguiente: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, este texto es del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. San Juan escribió este texto cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. Dios le concedió unas experiencias místicas extraordinarias, unas visiones que le mandó poner por escrito. Y esas visiones nos revelan cosas que Dios quiere que todos nosotros sepamos para nuestra salvación eterna. Entonces aquí, en este texto que acabamos de leer del libro del Apocalipsis, se nos habla de que hubo una guerra en el cielo, una guerra. Esa guerra comenzó por la rebelión de la que ya hemos estado hablando en los dos textos anteriores. Pero aquí se habla de alguien que salió a defender los derechos de Dios, Miguel. Y Miguel se convirtió en jefe de un ejército, el ejército de ángeles que combate en favor de Dios, para defender los derechos de Dios. Miguel es el arcángel cuya devoción, gracias a Dios, se está extendiendo cada vez más. Es el arcángel que enfrenta a Satanás. Es muy importante fomentar la devoción a San Miguel Arcángel y pedirle a San Miguel que nos ayude a combatir a Satanás, que nos defienda de los ataques de los demonios que vienen tras de nosotros para hacernos caer en el pecado, para llevarnos por el camino de la perdición eterna. Los demonios no pueden controlar nuestra voluntad. Así es que tenemos el recurso de la gracia, todas las ayudas espirituales para vencerlos. Pero entre esos auxilios que Dios nos concede está la protección de San Miguel Arcángel. Por eso, si no saben la oración a San Miguel Arcángel, les recomiendo que se la aprendan cuanto antes y acostumbren rezarla diariamente. Dice que Satanás fue arrojado, él, el que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fíjense bien, no solamente se habla aquí de que ángeles fueron arrojados de la presencia de Dios al infierno, como dice en el texto anterior que leímos de la carta de Pedro. Aquí se dice que fueron arrojados a la tierra, y aquí se nos revela otro misterio de la fe, que es el misterio de que Dios ha permitido la actividad diabólica en la tierra. Dios ha dado permiso a Satanás y a los demonios de venir al universo visible en el que estamos nosotros, al mundo, a esta tierra de los hombres, para tentarnos. Existe la actividad diabólica en el mundo. Dios la permite. Y Dios la permite, porque en su infinita sabiduría Él considera que así Él va a ganar mayor gloria y que eso va a ser de mayor provecho para nosotros. No podemos comprender en
totalidad el misterio del mal y por qué Dios lo permite. Alguna pista nos da la revelación, algunas luces se nos dan para comprender, pero en el fondo San Agustín dice que la principal razón es que Dios consideró que podía mostrar más su gloria sacando bien del mal que nunca permitiendo el mal. Y bueno, pues el mal viene al mundo porque los demonios que se rebelaron contra Dios en el cielo son arrojados a la tierra y se les permite trabajar aquí, se les permite tentar a los hombres. Vuelvo a decir, existe la actividad diabólica en el mundo. No es necesario que nosotros vayamos a buscar pleito a Satanás y a los demonios. Ellos vienen a nosotros y debemos combatirlos. No hemos de tener miedo a ellos porque Jesucristo los ha vencido ya. Y Jesucristo nos da el poder de vencer todos los demonios que puedan salir a nuestro encuentro para llevarnos por el camino de la perdición. No debemos temer. Sin embargo, no debemos de ser ingenuos, no debemos ni pensar que el demonio no existe, porque eso sería terrible. Si negamos la existencia de nuestro enemigo, no nos vamos a cuidar de él, no vamos a estar en guardia. Y por eso mucha gente se pierde, porque no se pone a pensar que el demonio existe, porque cree que esto es una fábula, que se trata de cuentitos y que se dicen esas historias nada más para asustar a la gente, ¿no? El demonio existe y su principal actividad no es extraordinaria en el sentido de que la principal actividad del demonio no consiste en la posesión satánica o en otro tipo de ataques, cuando mueve cosas que sí las puede mover y son cosas que sí suceden, no estoy negando esos fenómenos. Hay gente que sufre ataques del demonio, que sufre la posesión satánica, hay gente que sufre porque el demonio está interviniendo, está lastimando su cuerpo, está causándole obsesión, porque está invadiendo su espacio y sus cosas. Esos fenómenos sí se dan, que quede claro, yo no los niego, pero yo digo, y no lo digo yo por mis ideas, sino porque es la doctrina de la Iglesia, que esa actividad diabólica no es la más importante y no es la que le da mejor resultado. Al demonio lo que le da mejor resultado es la tentación. Él quiere arruinar nuestra existencia para siempre. Él quiere convencernos de que nos rebelemos también contra Dios, como Él se rebeló. Esa rebelión que empezó en el cielo, Satanás ha venido a traerla a la tierra. Por eso hay hombres, así como hubo ángeles que lo siguieron en su rebelión contra Dios en el cielo, hay hombres que lo siguen aquí en la tierra. Recuerden que el día del pecado original, cuando el Señor estaba reprendiendo a la serpiente, que es Satanás, es el demonio, le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Ahora, ¿qué significa la descendencia de la serpiente? ¿Quiénes son los descendientes de la serpiente? Atención, no son los demonios, son hombres y mujeres que aquí en la tierra aceptan esa tentación de Satanás y se rebelan contra la autoridad de Dios. No quieren pertenecer a su reino, rechazan al Dios que los creó por amor infinito y quieren hacer con su vida su propia voluntad. No quieren el reino de Dios, sino quieren su propio reino y en el fondo están sirviendo a Satanás, porque el hombre no puede tener su propio reino de todos modos. El hombre o sirve a Dios o sirve al demonio. Si sirve a Dios, Dios lo exalta, Dios lo eleva y lo eleva a niveles que no nos podemos imaginar, porque Dios nos hizo para el cielo, para que compartamos su gloria con Él. Pero si el hombre renuncia a servir a Dios y quiere servir a Satanás pensando que se sirve a sí mismo, entonces Dios lo humilla. Y si el hombre persiste en este espíritu de rebeldía, Dios lo humillará eternamente, arrojándolo en el infierno como arrojó a los ángeles rebeldes o a los ángeles caídos. Todas estas doctrinas son muy importantes. Este preámbulo es muy importante para que podamos
comprender por qué hay crisis dentro de la Iglesia Católica. Pues porque hay actividad demoníaca, hay actividad satánica, incluso dentro de la misma iglesia. El demonio viene a tentar a los creyentes, a los que han sido sacados ya del reino de las tinieblas por el sacramento del bautismo, a los que han sido hechos templos del Espíritu Santo por el bautismo, a los que han recibido el sacramento de la confirmación. El demonio viene a atacarlos, aunque sean soldados de Cristo. El demonio viene a tratar de sembrar en nosotros ese espíritu rebelde que Él tiene, esa actitud de odio a Dios, de desprecio de Dios, de despreciar la autoridad de Dios y todo el orden jerárquico que Dios ha querido poner en este universo. Muy importante tener todas estas cosas en cuenta, todas estas verdades reveladas, para poder comprender lo que está pasando en la iglesia hoy. No se entiende la crisis de la iglesia hoy, ni las crisis pasadas, ni las que vendrán en el futuro, sin la presencia de estos ángeles caídos, de Satanás y sus secuaces. No se entiende la crisis de la iglesia sin la presencia dentro de la iglesia de los hijos de la serpiente. Jesucristo mismo, esto no es solo del Antiguo Testamento, Jesucristo mismo, recuerden, una de las cosas que a mí me parece más duras que Cristo dijo una vez a los fariseos, les dijo así: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque hacen las cosas de su padre. O sea, porque el demonio es el padre de la mentira y ellos vivían en la mentira. Son hijos de su padre el diablo. Así es que también dentro de la iglesia, hermanos, hay quienes son hijos de Dios y quienes son hijos de Satanás. Aún bautizados pueden actuar como hijos de Satanás, porque aún los bautizados podemos caer en la tentación, podemos ser engañados, podemos corrompernos si no nos cuidamos, si no estamos en guardia, si no peleamos esta batalla espiritual que tenemos que librar, si no vencemos con las armas que Cristo nos dejó a Satanás y a sus secuaces, a sus ángeles caídos, nosotros podemos convertirnos en hijos de Satanás, porque nos podemos rebelar contra Dios, podemos despreciar el amor de Dios, podemos tener apariencia de piedad. Lo vamos a ver en los textos de la Escritura que tengo preparados para compartir con ustedes. En este video no, pero en próximos videos vamos a ver cómo es posible que bautizados, incluso sacerdotes que han sido llamados por Dios para ser pastores de la iglesia, incluso nosotros también nos podemos corromper. Y vuelvo a decir, todas estas verdades las tenemos que tener en cuenta para poder comprender lo que está pasando en la iglesia en nuestro tiempo. Sigo adelante con lo que dice aquí el documento que tengo en pantalla. La tradición espiritual católica presenta esta lucha entre los ángeles como dos gritos que se oyeron en el cielo. El non serviam es el grito que se le atribuye a Satanás en el cielo. No serviré. Con estas palabras se expresa esa actitud de desprecio de la autoridad de Dios. Satanás dijo: yo no me someteré a tu autoridad, no te serviré, non serviam. Y ese non serviam expresa una decisión para la eternidad. El demonio no se puede convertir, no hay esperanza para el demonio. Los ángeles deciden para toda la eternidad. A diferencia de nosotros que estamos en el tiempo, el ángel vive en la eternidad. No pasan los años para los demonios, por eso ellos toman una única decisión y permanece para siempre esa decisión. Los ángeles caídos decidieron una sola vez rebelarse contra Dios y permanecen para siempre en esa decisión. Ese non serviam es la actitud de Satanás. Por otro lado, está el grito de Miguel en el cielo: ¿quién como Dios? Eso es lo que significa el nombre de Miguel. Los que tienen ese nombre deben de estar
muy contentos de que sus padres hayan elegido ese nombre para ustedes, porque es un nombre poderoso, es un nombre que recuerda eh, el poder de Dios. No hay nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Es un nombre que espanta a Satanás, porque le recuerda a aquel Miguel, arcángel, que se le enfrentó y al que Dios le dio el poder para arrojarlo fuera del cielo. Y le dará el poder también para encadenarlo aquí en la tierra. Y aquí en la tierra, Miguel sigue teniendo poder para combatir a Satanás. Y así como Satanás tiene su ejército, Miguel también tiene el suyo. Por eso cuando invocamos a San Miguel Arcángel, invocamos la protección de todos los ángeles buenos, fieles a Dios, a quienes Dios encomienda ayudarnos a los que estamos aquí en la tierra para vencer al maligno y a todos los ángeles caídos. Entonces estos son los dos gritos que en la tradición se han usado para expresar la actitud que un ser humano o un ángel tiene ante Dios. Esto vale entonces para ángeles y demonios. Todos los seres libres que Dios ha creado libres con inteligencia y voluntad, o gritamos non serviam y nos rebelamos contra Dios y contra su autoridad y renunciamos a ser parte de su reino, o gritamos ¿quién como Dios, como Miguel? Y nos ponemos bajo la autoridad de Dios y aceptamos vivir en su reino y nos sometemos a sus mandamientos y aceptamos las reglas de Dios y así estamos siempre bajo su cuidado. Nada más que les decía, en el mundo de los hombres que vivimos en el tiempo, hay que tener cuidado porque podemos pasar de un bando al otro. Este es un mensaje de esperanza para aquellos que en alguna vez hayamos dicho non serviam. Si alguna vez fuimos rebeldes contra Dios, la ventaja para nosotros es que estamos en el tiempo y podemos cambiar. Si hemos sido infieles a Dios en el pasado, hoy podemos decir, sí te serviré, Señor. Si en el pasado no te serví, si me rebelé contra ti, si fui duro de corazón, si fui necio, si no quise estar bajo tu autoridad, hoy sí quiero. Y si antes grité non serviam, ahora quiero gritar ¿quién como Dios? Ahora quiero, junto con San Miguel Arcángel y con todos los ángeles buenos que están en el cielo y con todos los santos del cielo y con todos los hombres buenos aquí en la tierra, quiero decirte, Señor, que sí te voy a servir. Esa es la posibilidad de esperanza que hay para nosotros. Y para aquellos que en este momento estén diciéndole al Señor, ¿quién como Dios? Y estén teniendo la voluntad de pertenecer a su reino, está esta advertencia. Cuidado, porque estamos en el tiempo. Si no velamos y no oramos, podemos caer. El demonio es muy astuto para llevarnos sutilmente por un camino desviado. Aún aquellos que queremos decirle al Señor, ¿quién como Dios? Aún aquellos que no queremos seguir a Satanás en su non serviam, nos puede llevar por el mal camino si nos descuidamos. Por eso es muy importante estar constantemente peleando la batalla de la fe, constantemente aferrándonos a esas armas espirituales que Dios nos ha dado para vencer al demonio, para no irnos por el camino de la perdición. Entonces, quien le ha fallado a Dios, sepa que se puede arrepentir y que Dios espera su conversión y Dios lo recibe si se arrepiente de todo corazón. Y quien ahorita va bien por el buen camino, sepa que debe tener cuidado porque si se descuida, puede caer y puede pasar otra vez al reino de las tinieblas, aun que ya haya sido trasladado por Dios al reino de la luz. Entonces Dios ha querido reinar en la tierra como reina en el cielo. Eso decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es que Dios, acuérdense, creó todo lo que existe. Un universo invisible de seres espirituales sin cuerpo y un universo visible de seres que tenemos cuerpo. Y en el universo visible, Dios ha puesto al hombre para que sea su imagen ante el resto de las criaturas de este universo visible.
Al hombre le ha dado la inteligencia y la voluntad para que se someta libremente a su amor, a sus mandamientos, a su autoridad, y para que extienda ese reino de Dios entre las criaturas que no tienen inteligencia, para que el hombre ordene esta creación siempre según la voluntad de Dios. Dios quiere reinar en todo el universo, visible y en el invisible. Por eso el Hijo de Dios nos enseñó a rezar en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Porque esa es la voluntad de Dios, reinar. Pero ha querido darnos la oportunidad de aceptar su reino libremente. Dios no ha querido imponerse por la fuerza en un primer momento. Lo hará en el futuro, pero primero ha querido darnos la oportunidad de libremente recibirlo como nuestro Rey, como nuestro Señor, adorarlo, darle el lugar que le corresponde como el Creador de todas las cosas, como el Señor del universo, y someternos nosotros libremente a su santa voluntad, en la cual está nuestra gloria, nuestra felicidad y todo nuestro bien, porque ni nosotros mismos podemos hacernos un plan más grande que el que Dios ya tiene para nosotros. Por eso, lo más que te sometes a la voluntad de Dios, lo más feliz que vas a ser, tanto aquí en esta vida como en la otra, después de la muerte. Continúo leyendo, dice: pero el demonio extendió la rebelión en el mundo visible, incitando al hombre a desobedecer a Dios. Bueno, sobre esta idea ya había platicado. Vamos a pasar a esta siguiente parte que está en el documento. Dice: los hombres hacen réplica de los gritos que se escucharon en el cielo. Aquel non serviam del demonio se sigue oyendo aquí en la tierra, nada más que ahora es pronunciado por hombres. Y aquel quien como Dios de San Miguel se sigue escuchando aquí en la tierra, pero ahora pronunciado por los hombres que quieren ser fieles a Dios. San Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 25: pues él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. San Pablo dice: Cristo debe reinar. Y él debe reinar lo repiten todos los cristianos auténticos, todos los cristianos que de verdad, no de dientes para afuera, no de puras palabras, sino de verdad, quieren vivir según la voluntad de Dios y hacen todo lo posible para obedecer los mandamientos divinos. Ellos repiten con sus palabras y con su modo de vivir esta frase de San Pablo: él debe reinar. Luego les pongo aquí este texto, es una parábola del Señor que está en Lucas 19, ahora sí, Lucas 19, versículos 12 al 15. Dice lo siguiente esta parábola: cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Y llamando a 10 de sus siervos les dio 10 minas y les dijo: negocien con esto hasta que regrese. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían ganado negociando. Bueno, la parábola continúa, pero lo que nos interesa de esta parábola es lo siguiente. Aquí se está refiriendo a Cristo, obviamente. El Hijo de Dios vino a la tierra y ahorita se fue, porque desde que ascendió al cielo está sentado a la derecha del Padre. Allá ha recibido, en cuanto Dios, que ya lo tenía desde toda la eternidad, pero también ahora en cuanto hombre, porque el Señor ascendió al cielo llevándose su cuerpo y alma humanos, la naturaleza humana que asumió en la encarnación. En cuanto hombre ha recibido allá en el cielo toda la gloria que le corresponde como Hijo de Dios, sentado a la derecha del Padre. Ha sido nombrado rey y va a regresar para reinar. Pero dice que hay algunos en la parábola que no querían que este hombre fuera su rey, este hombre de familia noble
Cristo es de familia noble porque viene del cielo, es el Hijo de Dios, es muy diferente a todos nosotros. Él ha sido nombrado rey ya en el cielo y tiene que reinar en la tierra. Pero hay unos que dicen, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y por eso con esta parábola el Señor Jesús nos descubre esa realidad de que hay hombres y habrá siempre hasta el fin de la historia hombres que digan no queremos que éste reine sobre nosotros. Esta es una réplica, un eco aquí en la tierra de aquel non serviam de Satanás que pronunció en el cielo cuando se rebeló contra el Señor, contra el único y verdadero Dios por quien se vive. Así es que la comunidad de los seres humanos está dividida entre los hombres que dicen Él debe reinar y entre aquellos que dicen no queremos que éste sea nuestro rey. Uno de esos dos gritos nosotros vamos a decir con nuestras palabras y con nuestro modo de vivir. Atención, no podemos estar en medio. Jesucristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Así es que si no lo reconoces como rey y señor y trabajas por su reino, estás contra él. Hay gente que dice, es que yo no hago nada malo. Pues sí, pero tampoco hace nada bueno. Y si no hace nada bueno, no trabaja por el reino de Dios. No contribuye a que Jesucristo reine. En cambio, quien pone todo su esfuerzo en cumplir los mandamientos y en ordenar este mundo, la parte del mundo que Dios le confía, según los criterios de Dios, ese está diciendo con su vida y con sus palabras, Él debe reinar. Esta batalla que hubo entre los ángeles se ha extendido al mundo de los hombres. La humanidad se ha dividido entre los que dicen no queremos que este sea nuestro rey y quienes dicen Él debe reinar. Pues muy bien, vamos a dejar hasta aquí el video de hoy, porque este es un tema largo que tomará varios videos, pero ya podemos ver cómo en la escritura se nos revela una presencia diabólica en la tierra y se nos expresa en la escritura que hay una oposición, no solamente en el mundo angélico, sino en el mundo de los hombres, una oposición entre los que quieren el reino de Dios y los que no quieren el reino de Dios, entre los que aceptan a Cristo como rey y aquellos que se rebelan contra su reinado porque quieren ponerse en el lugar de Cristo. En el fondo, vuelvo a decir, ellos no pueden reinar. En el fondo, quienes hacen eso, lo que hacen es verdaderamente es darle el reino a Satanás, el reino de su vida a Satanás, que es el primer rebelde, el padre de la mentira, el homicida desde el principio. En cambio, Jesucristo es un rey de verdad, de amor, de santidad, de justicia y de paz. Les invito a que nos sigan también, a los que les conviene más escuchar solamente los audios, no tienen tiempo para ver los videos, pero pueden más fácilmente escuchar los audios. Aquí en la pantalla están las opciones que tenemos, donde pueden encontrar los programas de Conservando la Fe. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y también los invito a que nos sigan en Facebook. Aquí está nuestra página. Muchas gracias, que Dios los bendiga y conserven su fe.